Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Somos nosotros. El programa de Nelly Minjensky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. A ver, ahora sí. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos arrancando nuestro operativo Clamor de este día martes 20 de agosto. Y bueno, arrancando también una semana muy movida, por cierto, después del fin de semana, después del éxito de la gran feria peronista del día sábado allí en Vicente López, donde tantos oyentes pudieron reconocerse accediendo y yendo a la feria, que fue todo un éxito. Pero bueno, aquí estamos con las novedades del día, siempre dando testimonio, como decimos, en tiempos difíciles, y con un invitado de lujo que tenemos hoy, al diputado nacional con mandato cumplido, Alejandro Topo Rodríguez, que nos viene a visitar aquí al estudio, al programa, siendo
y agradeciéndole ya la visita porque estás en un momento donde sos centro de atención de los muchachos libertarios. ¿Cómo andás, Topo querido? Gracias por venir a visitarnos aquí a Radio Caput, que es tu casa, ¿eh? Gracias Javier por la invitación. Muchas gracias. Bueno, has sido uno de los motivos preferidos del ataque de Rasputín Santiago Caputo, así le llaman, y de los trolls libertarios, y te diría que ya se están gastando unos cuantos de los miles de millones de pesos que se han otorgado en la nueva CIDE en ataque contra tu persona, Topo, porque en las últimas horas ha arreciado una vez más el ataque que ya se había producido en su momento, incluso con denuncia de muerte, ¿no es cierto?, con amenazas de muerte. ¿Cómo estás, Topo, en ese sentido? ¿Cómo estás? ¿Tranquilo? Sí, ¿Te sentís amenazado? Sí, por supuesto. Tengo amenazas e intimidaciones y por ese motivo he presentado una denuncia ante la justicia por precisamente amenazas e intimidaciones. Creo que este es un gobierno violento e intolerante y esa característica es funcional al modelo económico que intenta imponer. No hay que olvidar que las primeras declaraciones de Milei cuando fue electo presidente el 19 de noviembre del año pasado estuvieron orientadas a la necesidad de controlar la calle, eventualmente ejercer la represión, y el presidente es una persona violenta. Permanentemente él pone en práctica un desafío que es verbal, pero que alienta a la acción directa. En ese contexto, su asesor estrella, denominado asesor estrella Santiago Caputo, efectivamente me ha amenazado por las redes sociales y detrás de él han venido varios libertarios más a plantearme amenazas de muerte, tiros en la cabeza, hachazo, etcétera, etcétera. Y bueno, ¡qué locura! En ese marco a mí me parece que hay que hacer el esfuerzo por ponerle freno, pero no perder de vista la necesidad de confrontar con argumentos políticos de fondo. No hay que engancharse en una mera riña, sino que hay que dar un debate político de fondo en la Argentina para ponerle límite a estos exabruptos del gobierno de Milei. Lo que pasa es que lamentablemente el debate político hoy en la Argentina, a 40 años de recuperada la democracia, parece que transcurriera solamente por estos andariveles o los andariveles de las redes sociales, de las amenazas, de quienes se la pasan troleando en las redes sociales, solventados por recursos del Estado, y lo hacen de manera anónima, porque a vos te atacaron de manera anónima. No se hacen cargo de estas cuentas falsas con las cuales permanentemente amenazan a los opositores políticos, a los críticos, incluso a artistas que se han animado a criticar la gestión cultural del gobierno, lo que le ha pasado al actor Diego Peretti en las últimas horas, que contó lo que sucedía con los simuladores que no estaban consiguiendo financiamiento para hacer la película, y resulta que de pronto tuvo que sufrir una andanada de ataques trolls. Y la verdad que es increíble que esté pasando eso, Topo. ¿Qué dice la justicia? Porque me parece que la justicia no puede mirar para otro lado en estos casos, ¿no? En mi caso, si bien usaron cuentas que no identifican un nombre y apellido, yo tengo todos los elementos para asegurar que quien me amenazó e intimidó es Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente de la Nación. La justicia, en particular en mi caso, el juzgado en lo criminal y correccional federal número 9, archivó la denuncia por inexistencia de delito. Es decir, que sin una sola medida de prueba y sin permitirme siquiera ratificar o ampliar la denuncia, archivó esa denuncia. Por lo tanto, en esta etapa yo me voy a dedicar a mostrar todos los elementos que la justicia no quiere ver a través de los medios de comunicación, y aseguro que quien me amenazó es Santiago Caputo, el asesor del presidente Milei. Y por supuesto, es Milei, Santiago Caputo y algunos de sus defensores quien tendrá toda la responsabilidad acerca de mi integridad física, no solo de los míos, no solo de mí, sino de los míos y de mi familia. Ahora, esto es gravísimo, que la justicia no acuse recibo de lo que está pasando, porque no es un tema
que solamente te atañe a vos, que sos uno de los enemigos, parece, preferidos de Rasputín. Pero también hay un debate en este momento en el Congreso sobre este decreto que le ha adjudicado miles de millones de pesos a la nueva CIDE, con lo que se sospecha son, de alguna manera, el alimento de todos estos trolls, de todas estas amenazas que proliferan en las redes sociales y que no la está sufriendo solo vos. Fíjate que hasta la interna del gobierno se habla de un enfrentamiento Santiago Caputo, Karina Milei. ¿Qué está pasando en ese sentido? Bueno, cuando esos aparatos que son de espionaje, de amenaza y de represión se metan con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, o cuando se metan con el ministro de Justicia, Mariano Cunio Olivarona, o con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quizás ahí reaccionen. Mientras tanto... pero no se van a meter con ellos. Sí, hay que tener en este caso el temple y saber que aunque ellos toman esto a la ligera, casi como si fuese un chiste, en realidad están jugando nada menos que con el aliento de la violencia física. Vos mencionabas muy bien, mañana en el Congreso de la Nación, en particular en la Cámara de Diputados, hay una convocatoria que es muy importante. Varios diputados, entre los cuales están Facundo Manes, Natalia de la Sota, distintos diputados de varias fuerzas políticas han planteado la necesidad de convocar a una sesión especial para rotular como nulo un decreto que es totalmente ilegal. Mediante el decreto... Vos señalaste en las redes sociales en las últimas horas que el decreto ya de por sí es ilegal. Es ilegal porque... Lo trate o no el Congreso. Exactamente. Y la justicia en todo caso debería catalogarlo, rotularlo de inconstitucional, porque en ese decreto 656-2024, el gobierno intenta asignarle, de hecho le asignó 100.000 millones de pesos una barbaridad para gasto reservado a la nueva Secretaría de Inteligencia de Estado, así se llama la nueva CIDE. Ocurre que la Ley de Administración Financiera, en su artículo 37, es muy clara al respecto y señala que toda asignación de gastos reservados o de inteligencia debe ser decidida por el por el Congreso de la Nación. Todo gasto reservado o de inteligencia debe ser decidido por el Congreso de la Nación. Por lo tanto, es totalmente nulo y hay que ponerle un límite. El gobierno, el Poder Ejecutivo, Santiago Caputo, Milei, se han apurado a ejecutar ese gasto. Sí, ya están gastando. Y ya llevan gastado más. En tus amenazas, por ejemplo. Más del 80%. En las amenazas que te tocan a vos, lamentablemente. Esto lo estudió muy bien, hay que destacarlo. El diputado nacional Maxi Ferraro de la Coalición Cívica tiene muy bien analizado cómo ha venido el gobierno nacional ejecutando ese gasto, efectivamente. ¿Vos has podido hablar con alguno de estos diputados? Porque el otro día finalmente no pudieron hacer la sesión donde, entre otros temas, se había establecido la posibilidad de debatir esto y de darle un corte en el sentido de que diputados vote la derogación del DNU. ¿Qué te han dicho? Porque en ese momento el radicalismo prefirió priorizar un acuerdo con el oficialismo para tratar el tema del financiamiento en las universidades y postergaron el debate sobre el tema del DNU, ¿no es cierto? ¿Qué te han dicho desde el sector del radicalismo que tal vez sea decisivo en este tema, ¿no? Sí, efectivamente, tengo la impresión de que aquí no hay alineamientos partidarios, hay un sector del radicalismo que la semana pasada y ahora insiste con este tema, hay sectores como por ejemplo el socialismo de Mónica Fein, la posición de Natalia de la Sota y obviamente el peronismo, que están convencidos de tratar este tema, del mismo modo que lo estaban la semana pasada, pero no obtuvieron el número para hacerlo. Así que esperemos que esta semana tengan la posibilidad de reunir un quórum que se requiere 129 diputados como para hacerlo, y si no lo hiciesen, es muy importante, frente a lo que venga, que aunque sean una minoría, dejen sentada una posición. Claro. Es muy importante. Claro. Radicales como Manes y Pablo Juliano, Natalia de la Sota, Mónica Fein y sectores del peronismo también.
Te interrumpo un minuto, Sí, claro. Topo, porque tenemos en línea, vos sos docente universitario, Sí, sí. sabemos que hoy están de paro, Sí. los docentes universitarios, 48 horas, docentes y no docentes, y ya lo tenemos del otro lado de la línea al doctor Jorge Calzoni, que es rector de la Universidad de Avellaneda, además titular de la UDUALC, y justamente queríamos charlar con él. ¿Qué tal, Calzoni? ¿Cómo está usted? Lo saluda Javier Vicente, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Preocupado por la situación que se está dando en el ámbito universitario, de las universidades nacionales más específicamente, porque esta huelga de alguna manera lo que deja entrever es que se han quedado sin financiamiento las universidades para el segundo semestre, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es un problema fundamentalmente de no poder cumplir los 5 puntos. Ustedes se acordarán que el 23 de abril hubo una marcha multitudinaria con 5 puntos que se planteaban. Sí. Algunos de ellos se avanzaron y se pudieron resolver en parte, pero hay otros que no, y en este caso tienen que ver con los salarios docentes y no docentes, y bueno, ellos decidieron, sobre todo los no docentes hoy, que no nos permite prácticamente abrir todas las puertas. Claro, claro. Porque en ese sentido, digamos que los sueldos han quedado muy rezagados, prácticamente la mayoría de ellos están por debajo de la línea de la pobreza, ¿no es cierto? Sí, las categorías más bajas no docentes, te diría 5, 6 y 7, que son las 7 categorías en total, están debajo de la línea de pobreza, y en el caso de los docentes, la realidad es que han perdido un poco más del 40% entre todos los conceptos desde principio de año para acá. Claro, claro. Usted habló muy bien de esos famosos 5 puntos que fueron motivo de la gran movilización del mes de abril y la respuesta en su momento del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno en principio se comprometió a por lo menos solventar el funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires, no con el resto de las casas de estudio, lamentablemente. Ahora, ¿cuál es la situación actual de la mayoría de las universidades nacionales, de la propia UBA, que impiden el normal funcionamiento de la actividad universitaria, ¿no? En ese punto algo se avanzó, porque no fue solo con la UBA. En realidad hubo un acuerdo mínimo con el CIN, que es el Consejo de Rectores, con respecto a gastos de funcionamiento. No es lo que se pedía, pero bueno, por lo menos hubo un avance con un 270%, que era lo que se reclamaba, y bueno, estamos viendo toda la parte retroactiva. De ese punto de vista, algo se avanzó. El problema está con los salarios docentes, no docentes, con las becas de los pibes que están congeladas, y con las obras, que no tenemos todavía respuestas, están todas ahí como tal como estaban en diciembre, digamos. Claro. Así que bueno, de los 5 puntos hay 4 que no se avanzó nada, hay uno que se avanzó, y en el otro caso hubo paritaria llamado, pero por supuesto está muy lejos de los reclamos docentes y no docentes. Claro, claro. Bueno, de hecho, Diputados ya votó una ley de financiamiento universitario, ahora se espera que lo haga el Senado, pero hay un veto también prometido por el presidente en caso de que esto salga con voto favorable, ¿no? Puede ser, sí, eso es lo que han dicho. Nosotros, bueno, por supuesto acompañamos la postura de diputados, hubo un acuerdo. Hay varias cosas, hay el FONIT, el tema de los capacitación docente, bueno, hay un montón de puntos en el medio de todo esto, así que veremos que el Senado lo trate y veremos luego. La verdad que esa es una decisión que tiene el Ejecutivo y bueno, puede ser factible que eso suceda. Claro. ¿Se está pensando en una nueva marcha universitaria? Sí, se está conversando, los gremios lo vienen conversando. Nosotros tenemos la próxima semana un plenario del CIN en La Pampa, y supongo que ahí siempre los gremios vienen a plantear sus posiciones, así que para el mes de septiembre se está pensando una marcha. Claro, claro. ¿Usted cree que finalmente el gobierno se va a salir con la suya? Da la sensación de que este es un gobierno que no le interesa la educación universitaria gratuita, ¿no? Siempre ha promovido la privatización o los vouchers o distintos instrumentos, pero bueno, frente al hecho de la masividad de aquella marcha de abril,
tuvieron que recular un poquito, pero me parece que la intención es otra, ¿no?, de parte del gobierno. Y hay funcionarios que en algún otro momento han trabajado proyectos de arancelamiento y demás, así que siempre es factible que algún sector del gobierno plantee eso. Creemos que hay otros sectores que defienden la educación pública, que realmente es algo que la Argentina funciona bien, que es respetado regionalmente, así que sería una pena, pero bueno, sabemos que hay sectores que tienen esa idea y bueno, basta ver lo que pasa en otros países y bueno, veremos lo que va a suceder si esto ocurre, ¿no? Claro, claro. Bueno, doctor Calzoni, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha brindado, ¿eh? No, al contrario, Javier, un abrazo grande. A lo mismo digo. Bueno, ahí estaba el doctor Jorge Calzoni, rector de la Universidad de Avellaneda, titular de la UNDALC, y vos sos docente universitario, Topo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo? Bueno, lo que mencionaba el rector recién es preocupante porque cuando uno lo traduce en cifras, encuentra que entre el 23 de abril, que fue el día de las marchas universitarias en todo el país, realmente una manifestación cívica ejemplar, y el día de hoy, o mejor dicho, fines de julio, empeoró la situación de las transferencias a universidades por parte del gobierno central. Según los datos de la ejecución presupuestaria, que tienen como fuente el Sistema Integrado de Información Financiera, el CIDIF, entre enero y mayo de este año, las transferencias a universidades habían caído un 25,5%, comparado en términos reales con el año anterior. Ahora, entre enero y julio, la caída fue más grande, fue del 31%. Wow. Es decir, que entre las marchas universitarias y hoy, empeoró en 5,5% la caída de las transferencias del gobierno central, de la Administración Nacional, a las universidades en términos reales. Por eso es tan importante que la ciudadanía y el conjunto del sistema universitario le ponga freno a esto que es una tremenda discrecionalidad de Milei y que, como vos bien señalabas, está ahora bajo la amenaza de que Milei podría vetar una eventual razonable recomposición, que no es darle más, es simplemente que no pierdan y estar equiparado como mínimo con el año pasado. Con lo que está en el presupuesto. Por Hay supuesto. un presupuesto. Lo que pasa es que el presidente de la Nación congeló el presupuesto 2023 para 2024 y estas son las consecuencias. Las consecuencias son estas. Claro, pero en realidad el objetivo es otro. Ellos no creen en la universidad pública. De ninguna manera. No creen. Y la van a tratar de bastardear todo lo que puedan. Y lo más probable es que frente a la posibilidad de una nueva gran convocatoria, que no tengo dudas va a ser multitudinaria otra vez, si se produce esta marcha universitaria que ya se está organizando para el mes de septiembre, incluso hasta tendría fecha, sería el viernes 20 de septiembre, un día antes del Día del Estudiante. Lo más probable es que, a diferencia de lo que pasó en abril, ahora salga la maquinaria de trolls y la maquinaria de Rasputín Caputo a atacar a los docentes, a atacar a las casas de estudio, a atacar a los rectores, a atacar a las caras visibles de la UBA, como Jacobiti o como Lustó, ¿no es cierto? No van a poder porque... No, porque la cuestión de la universidad y de la educación pública es un bien histórico logrado por la sociedad argentina, especialmente por la clase media trabajadora, y contra eso no van a poder. Aquí no hay maquinaria partidaria ni ningún tipo de pertenencia de otra naturaleza que no sea la defensa abierta que ha hecho la sociedad de la educación pública, y si intentan nuevamente van a sufrir el golpe de la ciudadanía, con la ciudadanía en la calle reclamando como fue en abril. Sos muy optimista, Topo. Yo la verdad que veo una quietud en la gente, en la sociedad. Veo pero una especie de parálisis, ¿no? Como lo vive nuestro pueblo, como con angustia, porque la situación realmente es angustiante, la situación económica y social. Pero, sin embargo, lo veo a nuestro pueblo, lo veo muy paralizado, como que está obligado a pagar, vaya a saber qué culpa, ¿no? Bueno, lo primero que hay que asumir es una realidad, que la mayoría de los ciudadanos, en un 56%, votaron por este gobierno. Votaron Entonces, lo primero es el reconocimiento de la realidad. Luego, aquellos que no los votamos, tenemos, por supuesto, una posición muy firme,
pero la enorme mayoría de la ciudadanía espera que sus representantes políticos lleven la bandera de la lucha institucional frente a estos atropellos. Uno no le puede exigir al que trabaja todo el día, al que busca trabajo, al que estudia, que además haga el esfuerzo de ponerle límite al gobierno. Hay que hacerlo desde la política con los espacios de representación con los que uno cuenta. Ahora, hay circunstancias... Ahí está el tema. ¿Qué le está pasando a la política? Hay circunstancias excepcionales. El 23 de abril fue una circunstancia excepcional y la sociedad salió a la calle sin ningún tipo de límite. Si el gobierno sigue insistiendo en recortar los recursos para la universidad, va a tener una respuesta contundente de la sociedad, no tengo duda. Bien, bien. Bueno, Topo, vamos a hacer una pausa. Ahora en un ratito me contás las ramificaciones internacionales de todo este ataque troll, de todo este sistema de inteligencia a través de amenazas en redes sociales que lidera Santiago Caputo y que, bueno, tiene ramificaciones internacionales porque tiene una situación en Brasil que se está dando también y que la vamos a charlar porque vos estás involucrado. Pero ahora hacemos una pequeña pausita y seguimos aquí en la tarde de Operativo Clamor con nuestra consigna de siempre, ¿eh? No a la SAT, no a las sociedades anónimas deportivas y también el QR ahí para que aporten, arriba a la derecha de su pantalla, señora, como decía Aielo, ahí está el QR para que hagan su aporte en este programa de Operativo Clamor y de esta gran Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Somos nosotros. El programa de Nelly Menjelsky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Bueno, seguimos aquí en Operativo Clamor con la visita estelar de Alejandro Topo Rodríguez, víctima de los trolls de Rasputín Caputo. Pero antes lo quiero presentar al doctor Leonardo Martínez Herrero, Topo, que fue en su momento segundo de Sergio Berni allí en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Pero el doctor Martínez Herrero ha presentado una denuncia en las últimas horas
contra la ministra de Capital Humano, contra Sandra Petovelo, y contra el ministerio en particular por el desastre que es ese ministerio, ¿no? ¿Qué tal, Martínez Herrero? ¿Cómo anda? ¿Qué dice usted, doctor? Hola. Bien, ¿cómo le va, Javier? ¿Cómo anda? Bien, aquí con Alejandro Topo Rodríguez de visita. Bueno. ¿Y por qué no nos cuenta en qué basa esta denuncia, doctor? Mire, es una organización terrible, ese superministerio, y está al frente de una persona que no está capacitada. Esta denuncia se trata porque ellos, cuando asumieron, dejaron de entregar alimentos, no hacen más compras, pero decidieron, a través de los PNUD, que es el Plan de Alimentación de Naciones Unidas, girarle 14.000 millones de pesos para comprar fideos, arroz y leche. Bueno, le giraron esos fondos el 8 de febrero, después pagan las comisiones por 420 millones de pesos, pero al día de hoy no entró un solo kilo de alimentos con ese dinero. ¿Y qué hicieron con esa plata? Supuestamente tenían que hacer una licitación que no la hicieron, simplemente hubo una invitación de oferta y no hicieron, entonces esa plata se está desvalorizando directamente en una cuenta ahí a nombre de Naciones Unidas. Claro, estos son los fondos del PNUD, del Programa de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Exactamente, así es, sí. Ahora, esto es una violación de normas incluso internacionales, lo que está haciendo Capital Humano. O sea, lo que están haciendo es malversando los caudales públicos, ¿sí? Después se está excediendo el monto por la ley de contrataciones del Estado. Más de 2.700 millones los ministros no pueden disponer. Tiene que hacerlo el jefe de gabinete. Y sin embargo, ella dispuso por 14.000 millones de pesos. Y lo único reparo que tomó es le pidió a Lucía Gianni, la secretaria de Legal y Técnica, que le dijo que no había ningún inconveniente. Ahora, ¿aquí qué hay? ¿Hay mala gestión? ¿Hay negligencia o hay corrupción directamente, según lo que usted interpreta, Martínez Herrero? Para mí es corrupción. Lo que pasa es que hay que probarla. Ahora la negligencia está a luces vistas, ¿no? Directamente hacer esto después de 6 meses no haya ingresado un solo kilo de alimentos, que son más que necesarios. Claro. No se repartieron los alimentos que estaban, no se repartieron frazadas y murieron 6 personas de frío en las calles. Yo por eso no sé si son cínicos, sádicos. Bueno, no querían repartir los alimentos, tanto es así que presentaron distintos recursos judiciales que finalmente les fueron rechazados todos, ¿no? Y aún aún teniendo una decisión de la justicia de que repartan los alimentos, no los reparten tampoco. Es insólito, ¿no? Exacto, sí. Así es, y no nos olvidemos de una compra anterior por 6.000 millones triangulada con una organización de Estados Iberoamericanos, que no es un organismo internacional, donde también pagaron suculentas comisiones, ¿no? Y con unos sobreprecios enormes, ¿no? Claro, es increíble. Esperemos que la justicia tome nota del caso, porque acá tenemos un ejemplo con el compañero diputado mandato cumplido Alejandro Topo Rodríguez, que a él lo están amenazando todo el grupo de trolls de Santiago Caputo, y la justicia archivó el tema. Tenemos cada juez. Todo el tiempo amenazan estos trolls, mandan mensajes, ¿no? Claro. Yo directamente ya los ignoro, ¿no? Es el síntoma que tienen de que las cosas andan mal, que necesitan salir a agredir todo el tiempo y amenazarlos, ¿no? Claro. ¿Usted en qué juzgado presentó esta denuncia? Yo las mandé a la Cámara, la sorteó. Tengo un problema. Tocó el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12. El tema es que lo subroga el hijo. Justo es el juez que ellos proponen para la corte, ¿no? Claro. Y el fiscal es el fiscal Franco Picardi, pero al día de hoy todavía no le dieron ninguna, tengo entendido que no, Picardi no, pero todavía no le han mandado causa, nada todavía.
Bueno, esperemos tener algunas novedades, doctor Martínez Herrero, porque la denuncia es gravísima. Estamos hablando de fondos de Naciones Unidas, no es boco de pavo, ¿no? Exacto. Sí, esperemos que las fuerzas de la tierra se pongan con lo que tienen que hacer y así las fuerzas del cielo no dejan de molestar, ¿no? Prácticamente. Por supuesto. Gracias, doctor Leonardo Martínez Herrero. La seguimos, ¿eh? No, por favor, un abrazo. Y vamos a seguir de cerca la denuncia. Porque, bueno, se repite un modus operandi prácticamente en todo el gobierno, en todos los ministerios. Uno no sabe si es desidia, si es negligencia, si es mala gestión, si es corrupción, ¿no es cierto, Topo? Sí, evidentemente aquí hay un modelo que es profundamente injusto y además una enorme inexperiencia. Estamos gobernados por un rejunte de improvisados que están asociados con 4 o 5 vivos, ¿no? Uh-huh. Evidentemente así es. Y con unas internas entre ellos que ni te cuento, porque esto también se manifiesta en la gestión, ¿no es cierto? Sin Cuando duda. Karina Milei se pelea con Caputo y está enfrentada con Petovelo, y Petovelo maneja un ministerio que juntó 4 ministerios, entonces la situación se complica todavía mucho más, ¿no? Claro. Y contame entonces qué es lo que está pasando con las repercusiones internacionales de todo este ataque de trolls, porque sabido es de que uno de los estrategas estrellas del gobierno, el famoso Fernando Ceribello, está acusado en Brasil de ser parte de lo que fue en su momento el ataque al Planalto diseñado por Bolsonaro una vez que perdió las elecciones. Está siendo juzgado por la Corte Suprema de Brasil, aunque este muchacho se hace el desentendido. Vos estuviste con Lula, ¿no es cierto?, el año pasado, Topo. Sí, estuve con el presidente Lula, con varios de sus ministros asesores. No se habló de este tema, sino solo del Mercosur, pero académicos de Brasil y periodistas efectivamente tienen muy claro el tema de Fernando Ceribello. Yo no lo conocía al tema, no conocía la situación, pero allí en Brasil hacen un seguimiento muy detallado porque este hombre, Fernando Ceribello, es hoy aquí el principal defensor de Santiago Caputo, el asesor violento de Milei que amenaza en las redes, que amenaza de muerte, amenazó que de muerte a vos. Bueno, y a tu familia. El presidente de la Nación tiene al lado ese violento, que es Santiago Caputo, y el principal defensor público con nombre y apellido en las redes sociales de Santiago Caputo es Fernando Ceribello, que efectivamente está siendo investigado en Brasil porque se lo acusa de estar involucrado en una operación de intento de golpe de Estado contra Lula, de intento de desconocimiento de los resultados electorales y de la activación de lo que se denominan las milicias digitales, que tienen mucho que ver con el modelo que ha que pretenden instalar en la Argentina. Por eso es tan importante saber de quién estamos hablando y aunque el señor Ceribello se enoja cada vez que yo le respondo, le voy a seguir respondiendo porque él es el defensor de los violentos y los que amenazan en la Argentina al lado de Milei. Bueno, de hecho, lo que se sabe es que la Corte Suprema del Brasil le ha pedido al dueño de la red social X que dé a conocer cómo se ha instrumentado parte de ese operativo utilizando la red social X, ¿no? Y en particular a este personaje en cuestión, a Ceribello. Sí, efectivamente, así ha sido. Es de tal envergadura la operación que involucra al máximo nivel de la justicia de Brasil y un requerimiento a la red social o una de las redes sociales más importantes como es X, efectivamente. Ahora, ¿qué estás viendo vos en ese sentido? Porque uno no deja de sorprenderse. No deja de sorprenderse con un vocero como Adorni que de pronto ataca a Maradona, ¿no? Lo ataca seguramente como ícono popular, como representación de gran parte de lo que la comunidad argentina siente y al mismo tiempo se ve representada por las grandes hazañas de Diego y hasta también muchos nos sentimos representados por el pensamiento político de Diego y se lo ataca de la manera que se lo ataca. Después recibe la respuesta en las canchas, en las calles, se hace el desentendido, no, yo no quise decir eso, pero la provocación es constante. Entonces lo hace Adorni, después lo hacen los trolls de Santiago Caputo, lo hacen los trolls de Ceribello,
le dan un Martín Fierro digital a el Gordo Dan, que es otro violento, otro tipo que se dedica a atacar gente por su pensamiento, porque se contrapone con su pensamiento, y atacan de manera violenta en las redes, ¿no es cierto? Y le terminan dando un Martín Fierro digital. Bueno, se habla de que hubo una compra de ese Martín Fierro, ¿no? Esto es lo que se dice. Pero vos decís, pero ¿qué es lo que están poniendo como parte del debate político en la Argentina que merece, sin lugar a dudas, más allá de lo que representa este gobierno, merece un debate mejor, un debate superior, y no esto que está pasando, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves, cuál es el diseño, la estrategia para vos que está utilizando el gobierno con todas estas redes, con todos estos elementos? Veo dos elementos. El primero es intento de disciplinamiento hacia adentro y eventualmente hacia adversarios políticos. Como nunca hemos visto. Como nunca hemos visto. La gente termina teniendo temor, ¿viste? Bueno, como nunca hemos visto desde la recuperación de la democracia hasta aquí, este es el gobierno que con más seriedad y esfuerzo está llevando adelante una política de intento de disciplinamiento. Eso también tiene un correlato en las calles. No hay que olvidar que en materia de seguridad, el principal proyecto de este gobierno es meter a las Fuerzas Armadas en la represión interna, rompiendo la ley de seguridad interior. Lo hablamos la última vez que estuviste acá, ¿te acordás? Lo hablamos, y ahora hay que decir que lo que lamentablemente anunciamos se cumplió, es decir, que efectivamente el gobierno envió ese proyecto al Congreso de la Nación y que pretende empujar a las Fuerzas Armadas a un rol que ni las propias Fuerzas Armadas quieren. Claro. Estas Fuerzas Armadas argentinas no tienen nada que ver, ni quieren tener nada que ver con las Fuerzas Armadas de la dictadura cívico-militar. Pero este gobierno quiere empujar las Fuerzas Armadas a la represión interna y por eso quiere romper la ley de seguridad interior. Entonces el disciplinamiento tiene que ver con lo discursivo, con las redes sociales, pero también con la acción directa. Y por otro lado, hay un operativo de distracción. Lo que se quiere es que se discuta el ruido de las redes sociales y no los temas de fondo. Argentina tiene una ejecución presupuestaria que le quitó 22,1% de los recursos reales a los jubilados, 31% se ha bajado el presupuesto universitario, 80,9% la inversión en bienes de capital, obras de infraestructura, escuelas, hospitales, y un 83,9% las transferencias a las provincias, por ejemplo, para el FONID, para los docentes, para los subsidios al boleto de colectivo. Eso es lo que no quieren que se discuta. Y además, el modelo económico solamente cierra con más endeudamiento y nadie está dispuesto a darle más deuda a la Argentina, por lo tanto, marchamos a un default. Claro. Este modelo marcha a un default en el año 2025. Claro. Y eso no quiere que se discuta. Para eso piensan que en la represión, como modo de disciplinamiento. Sin duda. Tenés razón, por eso es todo lo que están planeando, por eso estos importantes aportes económicos a toda la estructura de inteligencia, ¿no? Correcto. Te interrumpo un minuto también, Topo, porque lo tenemos del otro lado de la línea, el dirigente de izquierda del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Alejandro Bodar. Lo hemos convocado a modo de desagravio porque él está sufriendo un proceso judicial porque defendió al Estado palestino y denunció el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Bueno, la DAIA lo denunció y lo llevó a la justicia. Mira vos, qué gente democrática. ¿Cómo te va, Bodar? Muy buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. No, gracias por llamar. Bueno. Contanos un poco qué está pasando en la causa judicial que te ha sentado en el banquillo de los acusados, nada menos ni nada más que la DAIA, ¿no? Así es, sí, es el mundo del revés, porque en realidad esta gente que defiende un genocidio, como el que se está produciendo en Gaza, me denunció por antisemitismo, por denunciar al Estado de Israel como genocida y por apoyar la causa palestina. Lamentablemente consiguieron una fiscal colonizada por esta gente que me hizo una causa. En primera instancia, el primer juez decretó de que tenía derecho porque estaba atacando mi derecho a opinión, claro. pero apelaron y bueno, y el tribunal
bueno, ya no consideró lo mismo y me mandó a juicio. De hecho, la semana esta que pasó se hicieron las audiencias y este miércoles darían el veredicto, la justicia. Mirá vos. ¿Y cuál es? ¿De qué se te acusa específicamente? Bueno, hay una resolución que han puesto a circular por el mundo desde la IRA, que es una organización sionista con mucho poder económico, que ha cambiado las definiciones de antisemitismo en función de tratar de callar las voces que defienden a Palestina. Esta gente dice que ahora la modernidad obliga nuevas definiciones de antisemitismo, y una es casualmente denunciar al sionismo y otra es denunciar al Estado de Israel. O sea, el que denuncia el sionismo como que es una corriente política y al Estado de Israel es antisionista, es antisemita. Según ellos, esta resolución la han enviado, lamentablemente la legislatura de la ciudad la aprobó, no es vinculante, pero es una señal que le da vía libre a que la DAIA y a los personeros que ha colonizado hagan este tipo de juicios, que son muy peligrosos porque cercenan completamente la libertad de opinión y sobre todo en un momento donde hay un genocidio en marcha, así que es muy peligroso. Eso ha logrado que tenga mucha solidaridad, porque es un caso testigo muy importante, porque si esta gente se sale con la suya, mañana todo aquel que denuncie lo que está pasando en Gaza puede llegar a ser enviado a la justicia, con lo que eso significa. Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho en el juicio han dado testimonio a favor tuyo dirigentes sociales, dirigentes políticos, actores, estuvo Norman Brinsky, estuvo Miriam Bregman, ¿no es cierto? Así es, sí, incluso mucha gente de la comunidad judía que no se siente identificada ni con la DAIA ni con lo que está pasando en Gaza, que ha ido, por eso hubo una muy importante cantidad de personalidades que fueron testigos a favor mío. El Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, estuvo, Laura Ginsberg, que es una persona que ha tenido al marido muerto en el atentado de la AMIA, pero que no coincide para nada ni con las autoridades, ¿no? de la DAIA, ni mucho menos con lo que me están haciendo a mí. Que bueno, insistir, intenta callar las voces y crear miedo para que la gente no denuncie lo que está pasando ni se solidarice con Palestina. Pero bueno, han pasado infinidad de testigos, tantos testigos pasaron que al final tuvimos que desistir de algunos, porque se había empezado a notar una gran cantidad de gente solidaria y que entiende la gravedad de esto, porque tiene que ver también con la época que vivimos, con este gobierno de Milei, que se ha sumado con armas y bagaje a la política de Netanyahu, que es un fascista completo, y a la política esta genocida del Estado de Israel, y que bueno, que eso es lo que habilita a estos fiscales a llevar adelante esta verdadera barbaridad, que es un juicio por opinar en un tema tan sensible como esto. Somos un país que sufrió un genocidio. Claro. ¿Cómo vamos a dejar de opinar sobre lo que está pasando? 15.000 niños han muerto en Gaza, y no se sabe cuántos más están abajo de los escombros, 40.000 civiles en total, una barbaridad. Pero claro, como quieren seguir con esta política de limpieza étnica, de arrasar con todo para quedarse con todos esos territorios, una arma nueva que están usando es la de tratar de callar las voces, en un mundo que cada vez se hace más solidario con Palestina, porque ha habido movilizaciones extraordinarias en Estados Unidos, en Europa, o sea, es defensivo, es para callar, para tratar de ver si no crece el repudio a lo que está haciendo esta gente en Palestina, ¿no? Sí, con una DAIA que, como siempre en estos casos, tiene una doble vara, ¿no? Porque ante manifestaciones pro-nazis de muchos de los funcionarios del actual gobierno, ni se sonrojan. Pero... No, y los invitan a los actos, ¿eh? Claro. Algunos claramente nazis. Por lo tanto, sí, es la doble vara. Ojo, tengamos en cuenta que lo que está haciendo el Estado de Israel lo está apoyando la ultraderecha mundial. O sea, lo cual tendría que llamar la atención. O sea, lo apoya una Meloni, que es el partido de Mussolini, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, eso no les causa nada. El vicepresidente de la DAIA, en enero, lo obligaron a renunciar porque
cometió el sincericidio de decir que los niños eran terroristas en Gaza para justificar la matanza del niño. Y lo tuvieron que esconder rápidamente. O sea, una barbaridad. Total. Bueno, Alejandro Bodar, toda nuestra solidaridad desde aquí, ¿eh? Nos enteramos un poco de lo que estaba pasando y queríamos darle difusión, porque muchos medios ni hablan del tema, ni lo mencionan. No, de esto no se habla. Así es. Como de muchas cosas, ¿no? Un abrazo grande, Bodar, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, un abrazo enorme. Hasta la próxima. Mirá lo que le está pasando a este dirigente de izquierda, Topo. Está subiendo el nivel de autoritarismo. A medida que se fracasa en lo económico, sube el nivel de autoritarismo del gobierno. Sí, porque además... Y de organizaciones que tienen cierta rigazón también con el gobierno, ¿no? El gobierno prefiere dar ese tipo de discusiones en los extremos. Fíjate lo que pasó en los últimos días. Comenzó a hablarse de un informe de UNICEF. Sí. Pero en realidad... El 1.000.000 de chicos que se van a acostar sin comer. Pero hace ya 2 meses, UNICEF había difundido un informe que prácticamente no se conoce, que señala que en la Argentina 10 millones de niños, niñas o adolescentes consumen 76% menos de carne, 58% menos de frutas y verduras y 57% menos de lácteos. Y la Cámara de Comercio de Rosario, mejor dicho, la Bolsa de Comercio de Rosario, tiene un informe que señala que se consume la menor cantidad de carne por habitante de los últimos 100 años en Argentina. Esto es lo que el gobierno no quiere que se discuta, el aumento del desempleo, la caída del ingreso de los jubilados, de los trabajadores, y este tipo de situaciones que es lamentablemente frágil en materia social. Vos que sos un dirigente importante del campo nacional y popular, de los sectores democráticos de la Argentina, yo creo que la elección del año que viene va a ser una elección crucial. Yo no sé si los dirigentes políticos están entendiendo lo que se va a jugar respecto de salvaguardar a la democracia, ¿no? Y de que van a tener que juntarse y llegar a un entendimiento para enfrentar a un gobierno que se quiere llevar puesto a la democracia misma, ¿no? Sí, ha habido un comportamiento muy errático de un sector importante de la oposición que todavía se siente muy cómoda con el mote de amigable. Uh-huh. Es muy importante saber cuál es la definición, porque muchos sectores que supuestamente eran opositores terminan siendo la rueda de auxilio del gobierno de Milei, y yo no tengo muchas expectativas por ese lado. Por otro lado, hay una lógica que hace al sistema electoral argentino, que es que los dirigentes o los titulares de gobiernos provinciales se refugian en sus distritos y dejan pasar el esfuerzo de la elección nacional. Entonces es muy probable que frente al gobierno nacional muchos gobernadores desistan de la confrontación y desdoblen fechas. Uh-huh. Tengo la impresión de que va a ser muy difícil lograr acuerdos extendidos para la elección parlamentaria de 2025 y que va a haber que hacer un esfuerzo de creatividad muy importante para el año 2027. Lo que pasa es que las elecciones que vienen son elecciones plebiscitarias. En general, las elecciones de medio término normalmente se plebiscita al gobierno. Normalmente así son. Recuerdo, sí, que en el año 2017 hubo un triunfo de Macri y luego una situación económica y política que llevó a la derrota de Macri en 2019. No quiero decir que necesariamente va a ser así, pero no veo sencillo ordenar una coalición opositora a Milei de orden nacional en el año 2025. Ahora, sería un pecado, porque yo creo que a las elecciones que vienen vamos a llegar a una situación social y económica muy difícil. Hoy estamos, lo dice el último informe de la UCA, hoy estamos rozando el 60% de pobreza en la Argentina. Sí, vamos a llegar con el 90%. Ha aumentado la pobreza, va a aumentar la indigencia, porque naturalmente por esta cifra va a tener que aumentar, lamentablemente, la indigencia. Crece el desempleo, pero hay un sector todavía importante, yo no creo que mayoritario, pero todavía importante de la sociedad argentina, que dice tener esperanza en Milei. Uh-huh. Y frente a esta situación, es muy importante saber qué pasos se dan en términos políticos
para salir de esta trampa por arriba y no con métodos fracasados. Hay que ser creativo en construir una alternativa distinta, nueva para enfrentar a Milei. Una alternativa amplia, democrática. Tiene que ser así, frentista, multisectorial, tiene que ser muy amplia y generosa también, por supuesto. Sí, yo creo que ahí los dirigentes políticos van a tener un desafío. Sin duda, sin duda. Porque bueno, es muy difícil lo que está pasando en nuestro pueblo, la situación económica y social se deteriora cada vez más, y realmente va a llegar un momento en que la gente va a necesitar respuestas de la propia dirigencia política, ¿no? Sin duda lo va a necesitar, efectivamente. Bueno, Topo, ha sido un placer que nos haya visitado. Al contrario, ¿no? Gracias a vos por la invitación. Toda nuestra solidaridad ante estas amenazas, ante estos ataques, que yo creo que los tenemos que denunciar. Sin duda. Aunque vengan degollando, hay que denunciarlos, o aunque muchos miren para otro lado, porque bueno, no será hoy, será mañana, pero las cosas hay que denunciarlas en tiempo y forma, ¿no? Exactamente. Por lo menos para quedarnos tranquilos con nuestras conciencias. Correcto. Ha pasado por el programa Alejandro Topo Rodríguez, invitado de lujo que hemos tenido en el día de hoy. Nos estamos yendo, nos vamos a reencontrar el jueves con más operativo Clamor aquí en Radio Caput. Gracias a Martín Loza en la operación técnica. La seguimos el jueves. Chau, chau. Argentina, te quiero cada día más. Estás enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo.